recuerdas de ASRAE. En el día de hoy es la primera sesión que realizaremos desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central en la ciudad de Bogotá. En este semestre hemos creado un nuevo Student Branch de ASRAE y vamos a iniciar un ciclo de conferencias también acá en esta universidad para poder dar cumplimiento a los objetivos que tenemos como capítulo Colombia. Les agradecemos el apoyo que hemos recibido desde el capítulo, ¿sí? Para poder hacer la creación de este capítulo estudiantil. Y quiero darle las palabras inicialmente al presidente del capítulo Colombia, ASRAE, al ingeniero Luis Felipe Zuluaga, quien además es el advisor del capítulo estudiantil. Entonces, le cedo la palabra al ingeniero Luis Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, lo estamos escuchando muy bien. Listo. Buenas tardes. De verdad que para nosotros es un placer haber logrado crear esta nueva rama estudiantil, porque digamos que le da notoriedad a ASHRAE, digamos que con un público diferente, con unos estudiantes distintos, ¿sí? Y nos da a nosotros la oportunidad de transmitir el conocimiento y de poco a poco irlos vinculando e irles creando ese interés, ese gusto por lo que es ASHRAE, ¿sí? Que es refrigeración, ventilación, calefacción y aire acondicionado, ¿sí? Ya tenemos experiencia con otras universidades y nos ha ido muy bien. Entonces, pues esperamos transmitirles esa experiencia, ese conocimiento. Realmente esto va a ser una ventaja muy valiosa para ustedes. Yo habría querido en mis tiempos de estudiante haber tenido alguna oportunidad así, porque normalmente en mi universidad, yo soy egresado de la Universidad Nacional, soy ingeniero mecánico. Allá los profes muy buenos, ¿sí? De un nivel muy alto, súper académicos, pero que son muy pocos los que realmente habían puesto un pie en la industria y lo podían a uno aconsejar y darle a uno casos reales, ¿sí? Entonces, el hecho de que el capítulo ASHRAE esté constituido por ingenieros que tienen mucha experiencia en muchos campos, en refrigeración, en data centers, en la academia, ¿sí? Realmente nos permite darles una experiencia pues valiosa, multidisciplinaria. Entonces, la idea es que le saquen provecho. Aquí estamos para servirles. Próximamente, pues, coordinaremos ya una reunión más formal, más cercana, para ver cómo vamos a trabajar y para mostrarles todo lo que tenemos para ofrecerles. Esto es solo una de las cosas, este espacio que llamaremos tal vez Noches de ASHRAE, en el que se comparte un tema, ¿sí? Temas varios, temas, hablamos de refrigeración, hablamos de cosas eléctricas, pero también podemos hablar de cosas, lo que llaman habilidades blandas, no sé, liderazgo, formación en, no sé, últimas tecnologías en modelamiento asistido por computador, ¿sí? Entonces, pues próximamente nos estaremos reuniendo. Muchas gracias al profe Dionisio. De nuevo, bienvenidos y esperamos que esta sesión les sea de mucho provecho. Muchas gracias por su tiempo, porque entendemos que en este horario no es fácil. Nosotros también fuimos estudiantes. Entonces, bienvenidos. Bien, muchas gracias al ingeniero Felipe por sus palabras. Y cada Student Branch tiene una líder o un líder que es el presidente del Student Branch. Entonces le doy la palabra a quien es la presidenta del Student Branch de nuestra escuela, que es Jennifer Nicole. Entonces ella va a presentar a nuestra conferencista, a quien le agradecemos enormemente, a la doctora Blanca, por haber aceptado la invitación. También le agradecemos a los profesores de la Pontificia Universidad Javeriana, al profesor Guillermo Andrés Pérez, a la profesora Marta Luz Manrique y la profesora Luz Marlena Ahumada por habernos colaborado con el contacto para poder realizar esta conferencia. Entonces, los dejo en compañía de Jennifer Nicole. Bueno,
La conferencista es Blanca Luz Foliaco Romero, ingeniera con doctorado, ingeniería mecánica, experiencia en supervisión de mantenimiento en plantas procesadoras de animales, incluyendo sistemas de refrigeración industrial y plantas de tratamientos de agua. HVAC y R, diseño de sistemas AC en edificios, instalaciones y puestas en marcha. Experiencia académica, docente en termodinámica, termofluidos y energía. Bienvenida, doctora. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a los estudiantes que están aquí el día de hoy. Como dijo el ingeniero, pues esta hora no es fácil, pero al mismo tiempo concuerdo con él en que hubiera sido buenísimo en mis épocas de estudiante también tener estos espacios que pueden interactuar con otras personas del campo. Sé que es una conferencia, pero quisiera que lo hiciéramos de manera interactiva. ¿De qué forma? Si pueden tomar nota de lo que yo voy diciendo, sería excelente para que me hagan preguntas al final. Me gustaría que me hicieran todas las preguntas que puedan. Creo que es lo más importante. Este tema es muy extenso y no se puede abarcar todo, pero a partir de sus preguntas podemos aprender otras cosas. ¿Listo? Entonces, yo voy a compartir mi pantalla. Listo. Empezamos. A la conferencia de hoy le he llamado Sistemas de Climatización y Refrigeración, retos y perspectivas en el sector HVAC y R. Como dijo la estudiante, y muchas gracias, mi nombre es Blanca Foliaco y soy doctora en Ingeniería Mecánica con enfoque en sistemas de climatización y refrigeración, más que todo en modelación de estos sistemas. Bueno, como una introducción al sistema HVAC y refrigeración, que entre otras cosas se le llama así en inglés, ahora les voy a explicar un poquito. Combina las tecnologías fundamentales para el confort y la eficiencia energética. Así que tenemos que entender sus fundamentos y aplicaciones. Pero, ¿qué es HVAC y R? Como les dije, son términos en inglés. Sus términos literalmente son Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration. Entonces, a veces la van a encontrar como HVAC, a veces la encuentran como HVAC-R. Es indistinto, ya saben qué significa todo esto: calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. ¿Qué diferencia hay? Ahora se lo voy a explicar, porque hablamos de climatización, hablando de calefacción, ventilación, aire acondicionado. A pesar de que son disciplinas que están diferenciadas, también están relacionadas entre ellas y por eso las agrupamos en un solo término. Cuando se construye un edificio residencial, por ejemplo, o bueno, sea residencial o sea comercial, se deben tener en cuenta todas estas disciplinas, tanto si es climatización, depende del clima. Si es climatización, puede ser enfriamiento o puede ser calentamiento, o debemos tener en cuenta también la ventilación, o de pronto si es un hotel, por decir algo, debemos tener en cuenta también algún tipo de refrigeración a temas comerciales e industriales. Con el tema de air conditioning, nosotros solemos llamarle aire acondicionado y se ha popularizado el término, pero viene del término inglés air conditioning. También le llamamos a veces acondicionamiento de aire. Al final es lo mismo. Y bueno, ¿cuáles son sus usos y aplicaciones? A veces creemos que el enfriamiento de espacios, por ejemplo, solamente se refiere a los equipos,
lo que conocemos comúnmente como mini split, o los chillers, o que es solamente el enfriamiento de espacios. Realmente no es así. Es muy amplio el abanico de aplicaciones y de usos de estas tecnologías, desde climatizar una oficina hasta almacenar alimentos, ya sea en un frigorífico a nivel industrial o incluso para transportar alimentos u otros productos. También los utilizamos para mantener equipos de computación. También utilizamos el enfriamiento para equipos pequeñitos, ya sea de electrónica o bueno, de otros usos. Así que es muy amplio. En hospitales es una de las aplicaciones más curiosas porque además es una de las aplicaciones de más cuidado. Y hay una normativa supremamente amplia sobre esto. Bueno, después vamos a hablar de este tema. Bueno, habría que mencionar el tema de ASRAE, que es ASRAE, que también son términos en inglés que después podemos traducir como la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. Creo que estamos familiarizados con esta organización. Es bastante amplia su influencia, sus normas y sus buenas prácticas para la instalación, diseño, comisionamiento de todos estos equipos. Entonces creo que no tengo que explayarme mucho en cuál es el rol de ASRAE en la industria. Es bastante importante. Sin embargo, quiero dejar también claro que aunque en Colombia nos guiamos por estas normas y estas prácticas y estos estándares, sobre todo con la norma 90.1 para eficiencia energética en edificios, que es bastante popular, no es la única. Por ejemplo, en Europa utilizan la N378, que es la que regula todos estos sistemas. Entonces, la ASRA está bien extendida y creo que todos los ingenieros que estamos en el campo la utilizamos, pero no es la única. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Como les había dicho al principio, entre refrigeración y climatización. ¿Por qué utilizamos climatización si estábamos hablando por allá de calefacción, de enfriamiento, de refrigeración, ventilación? Realmente la refrigeración se trata de remover calor de un espacio o sustancia, y esto es importante, logrando temperaturas inferiores a las ambientales. Entonces queremos lograr bajas temperaturas. La climatización se trata de la regulación simultánea de temperatura y humedad. Entonces también queremos bajar una temperatura, ¿sí?, en el caso del enfriamiento para asegurar condiciones confortables. En el campo del calentamiento, o lo que es heating, en realidad queremos subir un poco la temperatura. Entonces, sus principios son los mismos. Podemos utilizar incluso equipos que son similares. El propósito final es el mismo, extraer calor. Pero los objetivos, por decirlo así, específicos, no son los mismos. Usamos refrigeración para bajar la temperatura de una sustancia también, de un producto, porque queremos almacenar, por ejemplo, alimentos. Pero no usamos climatización para eso. Entonces, cuando hablamos de climatización, podemos hablar ya sea heating o cooling, que sería calentamiento y enfriamiento de espacios para dar confort a las personas. Usamos refrigeración para bajar la temperatura para aplicaciones específicas, sobre todo industriales. Pero bueno, realmente todos tenemos un sistema de enfriamiento, de refrigeración en nuestras casas, que es la nevera. Esto también hace parte de sistemas HVAC y R. Como les decía, los fundamentos son los mismos
Y como titulé la conferencia Climatización y Refrigeración, vamos a aclarar que vamos a sacar la sigla, perdón, la letra B de la disciplina HVAC, no nos vamos a referir a la ventilación, solamente a la climatización y la refrigeración. Sin embargo, la ventilación está de todas formas dentro de lo que les voy a explicar. Está como en segundo plano, aunque no me voy a enfocar en esto. La refrigeración, y me refiero a refrigeración indistintamente, sea para climatización, sea para refrigeración industrial, está basado en la termodinámica y la transferencia de calor. No solo en esto, también tendríamos que estudiar hidráulica, tendríamos que estudiar sistemas de control, tendríamos que estudiar muchas disciplinas, pero sus fundamentos están en la termodinámica y la transferencia de calor. Y para entenderlo o mejorar estos sistemas, también tenemos que entender otros conceptos como son la eficiencia y otros que vamos a ver en un momento. ¿Cuál sería el concepto básico, más básico de estos sistemas? Pues el calor. Y ya que ustedes están estudiando ingeniería, también deberíamos empezar a definir algunos conceptos que la gente utiliza indistintamente. Por ejemplo, el concepto de calor es uno de esos. Suelen decir, por ejemplo, que el frío no existe. De pronto van a escuchar esa frase en algún momento, van a decir por qué. Recuerdan que les decía ahorita que el propósito de la refrigeración es remover calor. Entonces realmente lo que decimos es que estamos removiendo o extrayendo calor. No estamos poniendo frío en algo, en un espacio. El calor, yo diría que es uno de los conceptos o de las definiciones menos entendidas o que ha cambiado más en la historia de la ingeniería. Solemos definirlo de una forma y realmente a veces es un concepto errado. Cuando decimos hace calor, estamos hablando de la temperatura, ¿verdad? Entonces solemos muchas veces, sobre todo el ciudadano del común, confundir estos conceptos de energía, calor, trabajo, potencia, temperatura. Volvemos al concepto inicial, que es que cuando estamos refrigerando, lo que estamos es extrayendo calor, eliminando calor de un espacio para lograr un ambiente más frío. ¿Cómo sabemos que ese ambiente está más frío entonces? Por medio de la temperatura, precisamente. Como solemos confundir lo que es el calor con lo que es la temperatura, incluso con la humedad, que es otra propiedad, muchas veces confundimos estas definiciones. Realmente, la temperatura mide el nivel de calor, porque es la forma como podemos medir, ¿sí? No en la redundancia. Medir la cantidad de energía que tenemos en un espacio o en una sustancia. Entonces, la temperatura en sí es un tema de estadística. Usamos un aparato para medir, que es el termómetro, y lo que estamos midiendo es la cantidad de energía que hay en esa sustancia. Pues si estamos hablando de un espacio, estamos midiendo el aire. Y esas partículas, dependiendo de la cantidad de energía, en este caso es energía interna, ellas se mueven, pero nosotros hacemos simplificaciones. Y entonces decimos que el puntico donde estamos midiendo es un promedio de todos los punticos que podemos estar midiendo que podríamos medir con ese termómetro. Así que realmente lo que hacemos es una suposición de que una propiedad es uniforme en un espacio. Listo. Bueno, esto era un paréntesis. Con la temperatura medimos el nivel de calor de un sistema. Ese sistema puede ser una habitación, puede ser el espacio que hay dentro de la nevera, puede ser el agua,
puede ser el refrigerante. Listo. Estaremos hablando de sistemas termodinámicos. Ahora, la humedad. La humedad no es más que la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Pero muchas veces, yo por ejemplo soy de Barranquilla y decimos hace calor, y lo que estamos sintiendo es un disconfort térmico debido sobre todo a la humedad. Y ese hace calor significa que la temperatura está tan alta que supera los niveles permitidos o que están en el estándar de confort humano. Listo. La presión además es una propiedad importantísima. Generalmente ni siquiera la tomamos en cuenta, pero la presión, como vamos a ver, representa un parámetro importante en los ciclos, en el ciclo termodinámico y además en la medida de confort de los espacios. Bueno, esta es una frase de Lord Kelvin, que es uno de los científicos más importantes que tenemos en la historia de la termodinámica. Y con respecto a lo que acabo de decirle sobre calor, temperatura, humedad, presión, es importante. Él dice, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces, para un ingeniero, lo más importante es poder medir, siempre. Gran parte de la disciplina HVAC o de las tecnologías de refrigeración son medir las propiedades que son temperatura, presión, humedad, y que el sistema pueda trabajar con un sistema, perdón la redundancia, de control suficiente para mantener los niveles apropiados y mantener también la eficiencia del sistema. Entonces, siempre medir. Al principio les hablaba de termodinámica y, bueno, generalmente los estudiantes, sobre todo los de ingeniería mecánica, le tienen miedo a la termodinámica. Yo le tenía miedo. La termodinámica es difícil, además, porque para qué mentirles. Sin embargo, esos principios básicos de la termodinámica que simplificamos para entenderlos de manera más fácil y aplicarlos a la refrigeración, son los que van por decirlo así, a regular la operación y regulación de estos sistemas. Cuando ustedes entienden las leyes de la termodinámica, ya entienden la mitad de las bases teóricas de los ciclos de refrigeración. Responder que es termodinámica es más difícil, no es el enfoque, pero sí podemos decir que la base de la refrigeración está en el concepto de transferencia de calor. ¿Y qué dice este principio? Que hay un diferencial de temperatura, que el flujo de calor, lo que llamamos calor, ocurre a través de un diferencial de temperatura y que el sentido de este flujo de calor siempre va de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, siempre mayor temperatura, menor temperatura. Y siempre utilizamos o solemos usar el ejemplo de la tacita de café. En mis clases lo utilizo, que si ponemos una tacita de café caliente, pues lo que va a pasar a partir de un rato es que se va a enfriar. No pasa lo contrario, ¿cierto? Ese ejemplo lo utilizamos cuando queremos hablar de la dirección, el sentido de los procesos, cuando estamos aproximándonos al concepto de entropía. Y uno de los principios más famosos que hay es que la energía se conserva. Entonces, si hay un flujo de calor con un sentido y una dirección en un sistema, debe haber un flujo de energía también en otra dirección para que se conserve al final la cantidad de energía total de ese sistema. Y eso es lo que le llamamos la primera ley, que es la ley de conservación de la energía, que popularmente
Podemos decir que la energía, o solemos decir que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Es una forma muy coloquial de decirlo. El segundo principio de la termodinámica nos habla precisamente de la dirección de los procesos, que va de mayor temperatura a menor temperatura. Pero ¿qué pasa cuando esas temperaturas son iguales? Porque si hay una fuente de mayor temperatura, a menos que sea infinita, en algún momento esos dos sistemas se tienen que igualar. Y esa es la ley cero de la termodinámica, que nos habla de equilibrio térmico. ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo vamos a ver ahora que hablemos de los ciclos. Pero por ahora recuerden que cuando hablamos de calor estamos hablando de un flujo de calor. Cuando hablamos de temperatura estamos hablando de la medida de esa cantidad de calor, sea lo que llamamos caliente o sea lo que le llamamos frío, que también es relativo. Por eso tenemos que usar, precisamente por eso tenemos que usar la temperatura para medir. Entonces llegamos a los ciclos de refrigeración. Me estoy volando como medio libro de termodinámica, pero esta es la base de las tecnologías HVAC. Realmente si nosotros queremos transferir, vuelvo acá, queremos transferir energía, solamente nos basta con unir dos sistemas, uno que esté frío y uno que esté caliente, ¿cierto? Es como la tacita de café. Después de un tiempo, el sistema frío va a tener que subir la temperatura un poco. Pero realmente, si queremos refrigerar, es decir, extraer calor de un espacio o de una sustancia, no podemos hacerlo de esa forma porque no sería eficiente. Entonces, ¿qué usamos? Un ciclo de refrigeración, que es lo que nos permite transferir calor en el sentido contrario. Porque esto funciona bien en un clima cálido, por ejemplo, perdón, en un clima frío. Si queremos calentar, lo único que tendríamos que hacer sería dejar que se caliente naturalmente. Si necesitamos más calefacción, pues ahí sí tendremos que colocar un equipo. Pero ¿qué hacemos en un clima caliente del que queremos extraer calor? Necesitamos ayuda. Para eso usamos los ciclos de refrigeración. Hay muchos tipos de ciclos de refrigeración. Está el ciclo de Carnot, que es un ciclo que realmente no existe, es un ciclo ideal. Y uno muy famoso que se llama el ciclo de compresión de vapor. Realmente hay muchos más. Está el ciclo de Lorentz, está el ciclo de Stirling, está el ciclo de Brayton inverso. Depende de la aplicación, pero este sería el más común. Este y el de absorción. ¿Y qué es ese ciclo de compresión de vapor? Bueno, recuerdan que el sentido del flujo de calor tiene que ir de más caliente a más frío. Es decir, que si tenemos un espacio, el sentido natural de las cosas es que siempre trate de calentarse. Es decir, que su temperatura suba. Por el otro lado, queremos que se enfríe. Es decir, remover calor. ¿Qué hacemos? Bueno, alguien inventó este sistema que se basa y se llama ciclo porque es un ciclo cerrado, es decir, que hay una sustancia que nunca sale del sistema, siempre pasa entre 4 puntos, a veces más, y siempre adentro del sistema, está cerrado todo el tiempo. ¿En qué se basa? En que una sustancia está en un estado 1, se mueve a través de varios procesos y vuelve siempre a ese estado 1. Por convención, le hemos llamado esos estados 1, 2, 3, 4. Cuando ustedes van a diseñar un ciclo de compresión de vapor, siempre tienen que usar estos numeritos. 1, 2, 3, 4. Esto sería una gráfica de temperatura, entropía. Y esto que ven aquí es el domo del
sea refrigerante, sea agua, sea la sustancia que estén utilizando. Y los 4 puntos básicos de ese ciclo son un evaporador, que es un intercambiador de calor, un compresor, un condensador, que es otro intercambiador de calor, y un dispositivo de expansión, que no tiene que ser una válvula siempre. Por ejemplo, podemos usar un tubo de diámetro muy pequeño que le llamamos capilar. Por ejemplo, el que se utilizaba en algunas neveras. De pronto las más actuales están utilizando otros sistemas de control más sofisticados, pero primero se utilizaba un capilar. A veces se utiliza una placa de orificio con un orificio fijo, simplemente para que se produzca la expansión. Y bueno, ¿en qué consiste? En el evaporador, como su nombre lo indica, pues se evapora una sustancia. En el compresor se comprime, en el condensador se condensa y libera energía. Y a través de la válvula de expansión volvemos al punto 4, que con entalpía igual a la del punto 3 y a la misma presión. Entonces, hay unas cosas importantes en este ciclo. Primero, que hablamos de una presión de alta y de baja. Si ustedes miran este diagrama, vamos a tener estas líneas, son una presión de este lado sería baja y arriba de 2 a 3 sería la presión alta. Entonces, esos son los primeros parámetros. Una presión alta y una presión baja, por eso utilizamos el compresor. Desde el punto 4 al punto 1, el refrigerante que estamos usando o la sustancia que estamos usando va a absorber calor. ¿Por qué? Porque está trabajando en un estado de 2 fases, en el que ocurre un cambio de entalpía. ¿Y qué es entalpía? Pues la cantidad de calor que tiene la sustancia. Absorbe calor y después pasa a través del compresor, donde su presión sube y va con con una mayor temperatura, y luego la libera en el condensador. A través del condensador, pues se condensa y esa energía, bueno, para hacer ese cambio de estado, tiene que liberar calor, entregar toda esa entalpía que llevaba y lo entregamos a lo que llamamos pues un sumidero, por ejemplo, o otra sustancia, puede ser agua, puede ser aire. Y así vuelve al punto 3 y de ahí al punto 4 a través de la expansión. Entonces tenemos 2 intercambiadores en el que, dependiendo de la aplicación, va a ser más importante el evaporador o el condensador, ya les explico cómo. Y tenemos 2 dispositivos cuyo objetivo es subir la presión y después bajarla. Entonces, una es la compresión y la otra es la expansión. ¿Qué pasa? En climas fríos queremos extraer calor y queremos que el espacio quede lo que llamamos refrigerado. Entonces, el equipo más importante es el evaporador, porque ahí es donde ocurre esa remoción de calor. Pero en climas fríos queremos hacer lo contrario, queremos calentar, queremos que la temperatura suba, entonces queremos entregar calor a ese espacio, sea espacio o sea una sustancia. Entonces nuestro equipo más importante va a ser el condensador, ahí es donde va a ocurrir la entrega de calor. Por las leyes de la termodinámica, como esto es un ciclo, y vamos a aclarar que esto podría ser un ciclo abierto, pero imagínense la cantidad de refrigerante o de sustancia que se usaría si siempre hay que estar alimentando el sistema. En algunos ciclos son abiertos, por ejemplo, los ciclos que utilizan las turbinas, son ciclos, algunos incluso son ciclos de potencia y son ciclos abiertos, porque utilizamos aire. El ciclo Brayton, por ejemplo, que les comenté hace un momento, el ciclo Brayton inverso utiliza aire. Pero en este caso usamos un refrigerante o usamos agua.
que puede ser caro o puede ser no práctico estar alimentando el sistema. Entonces tenemos un ciclo cerrado y por la primera ley de la termodinámica que habla de la conservación de la energía, estas dos transferencias de calor más el consumo suministrado, que es el del compresor, tienen siempre que mantener una relación. Es decir, la energía que entra al sistema tiene que ser igual a la que sale por leyes de la termodinámica. Pero además, con la segunda ley de la termodinámica, estos procesos tienen que tener una dirección. Y su eficiencia además tiene un límite, que es el límite de la eficiencia ideal, que es la eficiencia de Carnot. Además de eso, pasa algo interesante con los ciclos de refrigeración, y es que si definimos la eficiencia de la misma forma como definimos la eficiencia de otros procesos térmicos, nos da mayor que 1. Por eso cambiamos a este término que aparece aquí, que es el COP, o coeficiente de desempeño, que es con el que definimos la eficiencia de estos sistemas, o el rendimiento, y que sería lo que queremos lograr, que sea la remoción de calor o la entrega de calor, sobre lo que estamos invirtiendo en ese ciclo, que es la potencia del compresor. Y este COP es mayor que 1. Entonces, podemos encontrar COP de 1, 2, 3, 5, 10, dependiendo de qué tan eficiente es el sistema y dependiendo de qué tipo de sistema. Y su definición también va a depender de qué tipo de aplicación está utilizando el ciclo, ya sea para calefacción o sea para enfriamiento. Entonces, este es un COP para enfriamiento que está definido como el calor removido sobre la potencia, o en este caso el trabajo. Y bueno, aquí hay una diferencia. Este C es porque es el calor es heat cooling. Aquí aparece cool, pero es el mismo. Si reemplazamos este diagrama por algo más parecido a lo que vemos en la práctica, lo que llamamos un circuito frigorífico, tendríamos por aquí el compresor, que es como el que solemos encontrar en las neveras. Entonces, fíjense que aquí es presión baja, temperatura baja. Aquí tenemos presión alta, temperatura baja. Por aquí estamos eliminando o removiendo calor. Y por acá lo estamos entregando. Una cosa muy importante en la termodinámica es que cuando definimos un sistema también tenemos que definir la frontera de ese sistema y los alrededores de ese sistema. Entonces, aquí también van a ser muy importantes qué hay afuera de ese sistema. Por ejemplo, si hay un desecho de calor aquí, ¿a dónde va ese desecho de calor? No es solamente removerlo y ya. ¿A dónde va? Dependiendo de qué hay de este lado, va a influir sobre la eficiencia de este sistema. Si nosotros volvemos a esta gráfica, en termodinámica definimos la cantidad de calor como el área debajo de esta curva. Bueno, de la curva que está definida por el ciclo. O sea que el área bajo esta curva define también la eficiencia. Porque si nos fijamos, Q sobre C, que es QL, perdón, QC, que es QL, está definida por el área debajo de esta curva, pero también la potencia. O sea que tan grande o tan pequeña sea esta área, vamos a tener mayor o menor eficiencia. ¿Y qué define estas líneas que están aquí? Pues precisamente la presión y la temperatura. Si tenemos una presión más grande y una temperatura más grande de este lado, podremos tener una eficiencia mayor. Lo mismo si pudiéramos bajar esta línea de aquí,
¿Qué limita eso? Precisamente los equipos a utilizar. Cada día se están haciendo investigaciones sobre los materiales con los que podemos construir estos equipos para que sean más eficientes. Y no solo se limita a eso, sino que los equipos tienen tuberías, hay muchos lugares por donde puede haber fugas, entonces también es un tema de mejorar los sellos de un sistema frigorífico, de mejorar la capacidad de las válvulas para que no haya fugas. Cuando hablamos de este tipo de sistemas, perdón, hablamos de un sistema ideal. A veces van a encontrar en un ciclo que aparece un 1 con un signo, una tildecita o algo, les está hablando de que a pesar de que tenemos una línea recta aquí, eso no es verdad en la vida real. Aquí siempre hay una caída de presión y como hay una caída de presión, entonces al final este número 1 no es ese 1, sino es un 1' que está en otro lado. A medida que nosotros podamos acercar más esos puntitos que están por fuera del ciclo ideal a este ciclo ideal, podremos lograr mejores eficiencias. ¿Y cómo se logra eso? Minimizando las pérdidas, por lo que les comenté, mejores sellos, mejores materiales, mejores equipos de intercambio de calor, mejores compresores. Es un tema bastante amplio. Además de eso, como este es un ciclo ideal y hablamos de primera ley, entonces hablamos nada más de este Q sub H, de este Q sub L y de este W de entrada. Pero un ciclo en la vida real no solamente tiene estos parámetros, también tiene unas transferencias de calor, unas Q, que son pérdidas, porque a pesar de que aislamos los equipos, aislamos las tuberías, no podemos evitar que haya una transferencia de calor con el ambiente. Hay otros equipos, que es lo que llamamos auxiliares, por ejemplo, estos que ven aquí, serían unos ventiladores para el evaporador y para el condensador, si trabajan con aire. Cada uno tiene un motor. Este compresor, ven una lineecita con la válvula, también depende de unos sistemas de control. Esos sistemas de control también influyen sobre si un sistema es más eficiente o menos eficiente. También hay una forma de definir el coeficiente de desempeño cuando hablamos de calentamiento y miren que lo único que cambia es el subíndice de Q, porque ahora nuestro objetivo es entregar calor y por eso simplemente cambia a Q sub H. Les he hablado mucho de eficiencia y les he hablado mucho de consumo. Son conceptos claves porque al final lo que queremos es que la eficiencia de estos sistemas sea mayor y eso quiere decir que en su consumo sea menor, entregando o removiendo el calor o la cantidad de calor que necesitamos, sea para calentar o sea para enfriar. Entonces, la eficiencia energética en refrigeración es siempre la capacidad de ese sistema para realizar la función, la cual es remover o entregar calor, con el menor consumo de energía posible, no solamente del compresor. Como les he dicho, también hay otros dispositivos que están o que hacen parte de esos sistemas. La eficiencia no solamente impacta en el consumo de potencia, sino en la reducción de los costos operativos. Un sistema más eficiente va a necesitar menos mantenimiento que un sistema que está operando de forma menos eficiente. Otros conceptos que hay que tener en cuenta, aparte de la eficiencia del sistema, es la calidad del aire y el confort. Cuando hablamos de refrigeración, nuestro interés es que se baje la temperatura hasta donde queremos, que se mantenga en ese nivel con la mejor eficiencia, pero cuando hablamos de climatización no es solo eso lo que queremos, también estamos interesados en que haya un nivel de confort y de que haya calidad del aire. Y a este tema de calidad del aire realmente históricamente no se le ha dado la importancia que debía tener
últimamente hay más estudios en este tema y se le está dando más importancia, sobre todo a raíz de la pandemia, cuando se empezó bueno, la gente se empezó a interesar más por el estado de los espacios cerrados, porque hay que ventilar los espacios. Recuerdan que les hablaba que la ventilación siempre va a estar ahí y que hay que mantener unas condiciones mínimas para que la gente esté a gusto en un espacio. La gente empezó, si recuerdan, empezó a teletrabajar desde sus casas y se dio cuenta de que las condiciones no eran óptimas. Incluso ahorita que les hable de los equipos, voy a comentar algo de eso, de qué pasa con los mini splits. La calidad del aire es la condición del aire que respiramos en términos de presencia o ausencia de contaminantes. Entonces, esos contaminantes puede ser monóxido de carbono, puede ser dióxido de carbono, puede ser nitrógeno, óxidos de nitrógeno, o pueden ser lo que llamamos sustancias particuladas. Eso tiene un impacto en la salud humana, porque es el aire que respiramos, pero también en el medio ambiente. Entonces, no hay que olvidar esto. También hay otras condiciones, no solamente en temas de salud, sino en temas de confort. ¿Y de qué depende el confort? Depende de la temperatura, por supuesto. Recuerden que ASHRAE define unos rangos de temperatura de confort. Generalmente, si ustedes se fijan, van a tener aires acondicionados en un set point, que es la temperatura que queremos, de entre 22 y 24 grados. Esos son rasgos de confort que históricamente se han mantenido o se han recomendado en esos valores. Pero también la humedad. La humedad es importantísima. Si recuerdan, les dije que estoy en Barranquilla. En Barranquilla la humedad es del 88% aproximadamente, casi todo el año. Por eso es tan insoportable el clima, no solo por la temperatura. Pero ustedes van a otro país donde la temperatura de pronto se mantiene aproximada a la de Barranquilla y resulta que no se siente igual porque la humedad es menor. Sin embargo, también hay unos rangos aceptables para la humedad. Si la humedad es muy baja, también van a sentir disconfort. La velocidad del aire también es un tema importante, por eso cuando se diseñan todos estos sistemas se colocan los difusores por donde sale el aire. Hay que calcular cuál va a ser la velocidad del aire cuando salga de ese difusor. Generalmente esto no se calcula con los mini splits, por eso a veces colocar un mini split en la casa produce disconfort. Y la radiación térmica, que ahorita les voy a mencionar un poco de por qué es importante. Bueno, hablando de los equipos y los sistemas de refrigeración y de climatización son muchísimos, pero dado que comparten el ciclo básico de refrigeración, entonces hay cosas que son comunes. Por ejemplo, equipos que son básicos en todo sistema de refrigeración y climatización. Primero, el compresor es el que entrega bueno, con el que consumimos la potencia necesaria para mantener el ciclo funcionando. Los intercambiadores de calor, que generalmente van a ser el evaporador y el condensador. No siempre vamos a tener un condensador, a veces es lo que llamamos un enfriador o un gas cooler. Podemos hablar de eso ahorita. Los dispositivos de expansión, que les decía que son muchos, puede ser un capilar, puede ser una placa de orificio, puede ser varios tipos de válvulas, una válvula termostática, por ejemplo, puede ser una válvula electrónica, hay varios tipos. Además de eso están las válvulas de control, válvulas que en algunos casos puede ser la válvula de expansión termostática porque también controla, pero en otros simplemente queremos una válvula que controle un flujo másico, una válvula que controle la presión, una válvula que abra y cierre. Hay varias. La tubería y el tipo de tubería va a depender del tipo de sistema. El refrigerante, por supuesto, que es el alma del ciclo de
de refrigeración. Y también, dependiendo del sistema, podemos tener bombas de circulación de agua. Además, vamos a tener otros componentes como tanques de almacenamiento de agua o incluso de refrigerante, ventiladores, que como les dije podemos tenerlos en los intercambiadores de calor, motores para estos ventiladores o pueden ser también servomotores para las válvulas de control, sensores. Recuerden que si no medimos, no mejoramos el sistema, entonces el sistema tiene que estar sensado continuamente para mantener la operación tanto estable como eficaz y eficiente. También están los filtros y bueno, realmente hay muchos dispositivos auxiliares. Como les dije, hay una gran variedad en los equipos y los sistemas. El más famoso es el de compresión de vapor. Como les dije hace un momento, también están los ciclos de absorción. Está la refrigeración evaporativa. Cada uno tiene sus ventajas y sus aplicaciones. Hay unos sistemas que utilizamos en refrigeración y no los utilizamos en climatización nunca. Hay unos que utilizamos en climatización y no vamos a utilizar en refrigeración. Así que depende de la aplicación. Sin embargo, lo más común son los equipos que utilizamos para acondicionar aire y lo que llamamos refrigeradores. Por ejemplo, la nevera. La nevera es un refrigerador. Y un mini split o un equipo de pared es lo que llamamos un aire acondicionado. Los equipos de absorción generalmente son usados en sistemas más grandes. Entonces vamos a tener diferentes clasificaciones. Realmente si ustedes buscan en diferentes fuentes, van a tener diferentes clasificaciones también. Pero podríamos decir que podemos clasificarlo según su ubicación, la ubicación dentro del edificio o de la instalación, ya sea en la pared, en el techo, en el piso, depende. Y la configuración de ese sistema, según el método de enfriamiento, según la aplicación y de la capacidad de qué tan grande es, o según el tipo de fluido a utilizar. Hay muchas clasificaciones. Según su ubicación y configuración, podemos clasificarlo en sistemas unitarios y sistemas centrales. ¿Qué son esos sistemas unitarios? Son equipos individuales. Por ejemplo, el famoso aire de ventana, que era esta cajita que ven aquí. Ahí estaban todos los componentes. Si recuerdan el ciclo, teníamos los dos intercambiadores, el dispositivo de expansión y el compresor, más los auxiliares. Ahí estaban todos los componentes en este equipo de ventana. El famoso mini split, que realmente hace parte de una familia que son equipos split porque se separa. Lo que ustedes ven adentro, es decir, se separa el ciclo. Lo que ustedes ven adentro es el evaporador y la condensadora suele estar afuera y estos son los más populares. Esos son generalmente los que tenemos en las casas. Esos equipos también pueden ser multi-split. Podemos tener una unidad afuera y tener varios adentro. A veces esto no es tan común. Además, esos equipos suelen ser de distintos tipos. El famoso mini split es el que ponemos en la pared, pero también hay uno que ponemos en el techo. El famoso piso techo, como este de aquí abajo. Y también hay uno que le llamamos cassette, que también lo colocamos en el techo. Y puede ser visible o a veces queda la parte de la cara del evaporador en el techo, si es un cielo raso sobre todo. Y es lo único que vemos. Suelen ser bastante bonitos. Por eso a esa parte que se ve, tanto en un mini split como en estos equipos se les suele llamar carita. Ustedes van a escuchar a un técnico que les dice la carita, se trata de la tapita del evaporador, es decir, lo que ustedes ven, que tiende a ser muy estético. ¿De qué consta ese sistema? De los mismos 4 equipos básicos. El compresor, el condensador, el evaporador, las tuberías de refrigeración. Estos mismos sistemas, y fíjense que no he hablado de los sistemas de transporte, los vemos en un automóvil. Eso no cambia.
Son los mismos 4 dispositivos básicos, están en todo ciclo de compresión de vapor. ¿Qué va a tener? Su forma va a cambiar, el tipo de intercambiador de calor de pronto es distinto, el tipo de compresor puede ser distinto. Podemos encontrar distintos compresores. Por ejemplo, el que tenemos en la nevera suele ser un compresor reciprocante, pero podemos encontrar en un mini split un compresor scroll. Y si hablamos de un equipo más grande, podemos encontrar un compresor centrífugo, un compresor de tornillo. Entonces, depende de la aplicación. Lo mismo los intercambiadores de calor. En este caso encontramos estos que se ven aquí, son equipos de tubo y aleta. Los que encontramos en los carros, generalmente hay uno al lado del radiador, es un intercambiador igualito al radiador que también es de tubo y aleta. Pero también podemos encontrar intercambiadores de placas. Podemos encontrar intercambiadores de tubo y coraza, dependiendo del equipo. Entonces, lo que va a cambiar en el equipo que hace parte del ciclo es el tipo y dependiendo de quién, de la aplicación. En estos sistemas unitarios, lo que queremos es que sea compacto. Entonces vamos a tener intercambiadores de calor que son compactos, compresores que son compactos y lo mismo pasa con el dispositivo de expansión. En el evaporador, si recuerdan, si estamos hablando de enfriar, un equipo para enfriamiento, el refrigerante sufre un cambio de fase. Y gracias a ese cambio de fase es que puede remover el calor que necesitamos para enfriar el espacio. Si ese cambio de estado de refrigerante que ocurre en el evaporador ocurre allí mismo en el equipo que tenemos dentro de la casa, por ejemplo el mini split, se llama de expansión directa. Entonces a veces escuchan que son equipos de expansión directa, se refiere a este tipo de equipos donde el refrigerante es el que provoca el efecto de enfriamiento, la expansión de refrigerante. ¿Listo? También podemos tener sistemas centralizados. El sistema es el mismo, el equipo es el mismo, pero después en el evaporador, el refrigerante realiza el cambio de fase, pero remueve calor no del espacio directamente, sino de otra sustancia, que suele ser aire en su mayoría. Entonces podemos hablar de equipos centrales porque tenemos el sistema de enfriamiento y él está comunicado con una unidad que solemos llamar la unidad manejadora de aire y allí es donde se produce la remoción de calor del aire que es el que llega al espacio que queremos, del cual queremos controlar su temperatura. ¿A través de qué? De unos conductos. Hay un sistema más moderno que se llama volumen de refrigerante variable, donde lo que variamos no es la cantidad de aire que llega al recinto a enfriar, sino precisamente el refrigerante según la capacidad del equipo que tenemos en ese recinto. Entonces lo que se controla es, hay unos equipos en el techo generalmente, y lo que están controlando es la cantidad de refrigerante que llega a los mini splits que están en cada recinto. Y a veces tenemos esos equipos, depende de la ubicación, en el techo o los podemos tener afuera del edificio, generalmente en el techo. Sin embargo, hay otra forma de hacerlo. Digamos que no utilizamos aire, sino que utilizamos agua. Entonces estamos hablando de un sistema hidrónico. Y ahí es donde utilizamos los famosos chillers o enfriadores de agua. Estos chillers pueden ser condensados por aire o por agua. Y se dan cuenta de que si son enfriados por aire o por agua, por los ventiladores que tenemos aquí. Este, por ejemplo, el chiller de la izquierda, es un chiller enfriado por aire. Entonces arriba tiene unos ventiladores. ¿Por qué? Porque pues, hay que pasar aire a través de la condensadora para poder hacer el enfriamiento del refrigerante. Pero también puede ser enfriado por agua. En este caso tenemos
un equipo más que se llama torre de enfriamiento. ¿Se acuerdan que les decía que es importante lo que está afuera del sistema, lo que llamamos los alrededores del sistema? Bueno, en este caso la torre de enfriamiento sería el sumidero de ese condensador a donde se elimina ese calor. Y del lado del evaporador, lo que tenemos es un sistema de tuberías circulados por medio de una bomba de agua que llevan agua fría ¿a dónde? A una unidad manejadora de aire, como esta que está aquí arriba. Pero ya no es el contacto con la manejadora de aire con refrigerante, sino con agua. Entonces hay dos transferencias de calor. La del aire con agua en la manejadora de aire y la del agua con el refrigerante en el evaporador del equipo, cuando hablamos de enfriadores de agua. Si estamos hablando de un equipo de calentamiento, que es una bomba de calor, se llama de esa manera, pues entonces será del lado del condensador. Pero lo importante es que estos sistemas son más eficientes, a pesar de que tenemos que hacer dos intercambios, son más eficientes. Y normalmente utilizamos temperaturas entre 7 grados y 12 grados. Entonces se le entrega al edificio agua a 7 grados. Con ese agua a 7 grados, la manejadora pasa aire a través de, o bueno, por medio de un ventilador, a través de lo que llamamos coil. Eso es un serpentín y no es más que un intercambiador. Por un lado pasa agua, por el otro lado pasa aire. Y ese aire es el que llega al recinto a través de un sistema de ductos. Bueno, para la refrigeración industrial también hay una cantidad de equipos y de sistemas. Generalmente los podríamos clasificar de dos formas: los sistemas directos o indirectos y los sistemas abiertos o cerrados. El sistema, para que sea directo o indirecto, es de acuerdo a la cantidad de intercambiadores de calor. Aquí también pasa algo semejante, que podemos tener dos transferencias de calor. El evaporador está unido a otro ciclo y a eso le llamamos a veces, bueno, le llamamos sistemas en cascada. Y pueden ver que en la gráfica de este ciclo tenemos dos ciclos realmente. El sistema también puede ser abierto o cerrado. ¿Recuerdan que les decía? No es obligatorio que todos los ciclos tengan que ser cerrados. Simplemente a veces es más práctico. Pero bueno, este es otro mundo de todos los sistemas de refrigeración industrial que hay. Realmente que todo el tiempo se están incluso inventando nuevas mejoras a esos sistemas. Tenemos sistemas con eyectores, tenemos sistemas que en vez de tener una válvula de expansión, lo que tenemos es un dispositivo de expansión que produce trabajo como una turbina. Tenemos recirculación de refrigerante, tenemos estos sistemas en cascada, tenemos múltiples evaporadores, tenemos subenfriamiento. Son muchas mejoras que si me pusiera a describir cada una me demoraría como todo un semestre. El otro punto importante son los refrigerantes. Y esto es otro tema también muy amplio. Algunos refrigerantes se han empezado a dejar de usar por normativas, porque no sé si han escuchado la historia de la capa de ozono. Los científicos se dieron cuenta de que había problema con la capa de ozono. La culpa era de muchos refrigerantes hidroclorofluorocarbonados, como el famoso Freon, el R11, y lo fueron sacando del mercado. Y eso es lo que ha pasado, se han ido sacando del mercado. Las neveras y algunos mini splits en general quedaron trabajando con un refrigerante llamado R134A, que todavía se utiliza y se ha ido desplazando por otro llamado R410 y por otros. Aquí ven una muestra, solo una muestra de los refrigerantes que hay, porque en realidad son muchísimos. También los hay de tipo natural y de tipo sintético.
Actualmente, uno de los refrigerantes con los que se tiene más esperanza es precisamente el dióxido de carbono. Se había abandonado. Fue como el primer refrigerante que utilizamos y se abandonó su uso, y ahora, bueno, por problemas técnicos, sus presiones son altísimas, pero ahora se está tratando de recuperar. Y básicamente la industria de la refrigeración de los supermercados está basada en ese CO2, así que es bastante prometedor. Los refrigerantes se miden o se clasifican no solo por sus propiedades, sino también por su potencial de daño, como el ODP, que es la capacidad de daño de la capa de ozono, y también el GWP, que es la cantidad de calentamiento global que puede producir. Ese ODP generalmente es entre 0 y 1. 1 será más daño, 0 pues, menos daño. Lo mismo con el GWP. Por ejemplo, este refrigerante R404 con 3922 tiene un índice alto de nivel de calentamiento, pero el R600A apenas tiene 3, lo cual lo hace muy bueno. También se toma en cuenta la toxicidad. Por ejemplo, un refrigerante excelente es el amoníaco. Es uno de los mejores refrigerantes que hay, tanto como el dióxido de carbono, con una alta eficiencia, pero es tóxico. Entonces se utilizaba mucho en aplicaciones industriales y en algunos casos hubo unas fugas, hubo algunos casos en que hubo algún accidente y se dejó de usar. Todavía se utiliza, pero con mucho cuidado. Quería hacer como una parte en este tema porque todo esto de lo que les he hablado se llaman sistemas activos. ¿Por qué son sistemas activos? Porque consumen energía. Esa energía al final será energía eléctrica, excepto en los sistemas de absorción que utiliza calor, pero no son los más utilizados. Hay otra forma de enfriar o de calentar sin consumir toda esa energía, y estos sistemas generalmente son naturales y se llaman sistemas pasivos de enfriamiento, por eso el nombre, y suelen ser soluciones que son muy sostenibles y eficientes. Utilizamos precisamente los recursos naturales a procesos que ocurren de forma natural para mantener temperaturas agradables o confortables. Quiero hacer la aclaración, no solo en espacios cerrados, lo que sucede es que se está investigando también el confort en sistemas abiertos. De hecho, en la costa sobre todo, hay muchos recintos que son semiabiertos, entonces también hay investigación en espacios que no son completamente abiertos, pero tampoco son cerrados, que hay que tener en cuenta la temperatura, la humedad, por ejemplo, y la calidad del aire, porque hay contaminantes. Generalmente van a encontrar estos sistemas de la mano con diseños arquitectónicos, porque suelen ser también, si se utilizan bien, se diseñan bien, suelen ser muy estéticos, y hay que hacerlo de manera estética. ¿Cómo funcionan esos sistemas pasivos? Como les decía, son principios naturales. Por ejemplo, todos usamos un sistema de enfriamiento o de calefacción pasiva. Todos lo hemos usado y es la ventilación natural. Cuando tienen un clima, bueno, indistinto del clima, tienen calor o tienen frío, abren una ventana, ya eso es ventilación natural, que utilizamos a veces sin saber principios físicos que lo harían más eficiente, esa ventilación natural. La dehumidificación del aire también se podría hacer de forma natural a través de distintos materiales como este panel evaporativo que vemos en la gráfica. A veces son un poquito más complejos, entonces ya hay que añadirle un tema de arquitectura. Generalmente esos sistemas pasivos deberían pensarse antes de la construcción del edificio. Por ejemplo, la forma como orientan las ventanas, el uso de chimeneas, las fachadas,
cómo van a hacer, si van a colocar materiales aislantes, si van a diseñar el edificio con muchos vidrios, qué tipo de vidrio van a usar. Todo esto son sistemas pasivos que deberían pensarse antes, lo cual no excluye el que se pueda intervenir cualquier edificación después de construida. Hay varias técnicas de enfriamiento. La palabrita PCM se refiere a un material de cambio de fase. Recuerden que durante un cambio de fase se puede aprovechar para remover calor o para eliminar calor. Entonces son sustancias que aprovechan la capacidad de almacenamiento, que depende de una propiedad también importantísima, que es la capacidad calorífica, que le llamamos C sub P en termodinámica, o calor específico. Pero hay muchas formas de enfriamiento pasivo, o también para calentamiento. Se dividen en tres generalmente las principales formas de técnicas pasivas, y una es el control. El control ya sea de ganancia de calor o solar. El segundo es la reducción de la transferencia de calor, y el tercero es la remoción. Dentro de estas técnicas de remoción es donde está la ventilación. En la reducción de transferencia es donde están los materiales de cambio de fase y el aislamiento de los sistemas. Y lo demás, lo que es control solar y de ganancia de calor, también se refiere mucho al tema de aislamiento y de colocar materiales que nos ayuden a controlar esa transferencia de calor. Pero hay una en especial que se encuentra dentro de los sistemas de enfriamiento natural, que se trata o que depende de la radiación, que les decía que luego lo hablábamos, y que no depende de sistemas convencionales de convección, como son los mini splits y estos sistemas de aire acondicionado muy populares, sino de la temperatura de las superficies. Entonces se trata de colocar, por ejemplo, en una pared, un panel que para el caso de enfriamiento estará a una temperatura menor, y si en un recinto está a una temperatura mayor, por transferencia de calor, principio básico, siempre va a ir de la temperatura mayor a la temperatura menor. Y como no hay movimiento de aire, no hay una velocidad del aire, en realidad la persona que esté en ese recinto va a sentir un mayor confort. El recinto se va, por decirlo así, a refrigerar, se va a remover ese calor simplemente por radiación. Es uno de los sistemas más interesantes que hay, sin mucho desarrollo en Colombia por los temas, bueno, en la costa sobre todo por temas de condensación. Tiene algunos problemitas técnicos, pero poco a poco se podrá desarrollar. En cuanto a la ventilación, cuando usamos técnicas adecuadas, como colocar o posicionar las ventanas donde debe ser, pues podemos tener ventilación cruzada, podemos tener desplazamiento pasivo, podemos tener varios tipos de ventilación que son bastante eficientes. Bueno, por último, ¿cuáles son los retos y perspectivas del sector HVAC y refrigeración? Como pueden ver, es un campo muy amplio, por lo tanto hay muchas cosas que mejorar y hay muchas cosas en las que pensar. Hablamos de eficiencia, pero también hablamos del clima, también hablamos de confort, hablamos de salud. Entonces, son muchas cosas que tenemos que mejorar, y más aún en términos de sostenibilidad. ¿Cómo estamos ahora? Actualmente la refrigeración consume más o menos un tercio de la demanda mundial de energía. Solamente la refrigeración. Es más, se dice que cada día se pueden
vender unos 10 equipos de acondicionamiento de aire, lo cual es bastante. Y si se fijan en la gráfica, esto no se va a reducir. ¿Por qué no se va a reducir? Bueno, por ejemplo, esta gráfica en Colombia son los cambios en la temperatura promedio en Celsius. Son equipos que no podemos simplemente eliminar del mercado por aquello del confort humano. Son equipos necesarios y no solo para el confort humano, sino para aplicaciones industriales. Es que realmente necesitamos refrigeración y climatización todo el tiempo. Así que no podemos simplemente eliminarlos. Si a mí me preguntan cuál es el mejor equipo de enfriamiento, yo diría que es un sistema pasivo. Es decir, que no sea un equipo activo, porque no consume energía. El hecho de que consuma energía, pues va a implicar que hay unas emanaciones de dióxido de carbono y de otros contaminantes. Incluso si es eléctrico, si la electricidad viene de energía renovable, incluso así va a tener una afectación. Por eso los sistemas pasivos son mejores. Sin embargo, muchos de estos sistemas están en desarrollo. También se hacen investigaciones todo el tiempo sobre la eficiencia energética, sobre materiales, sobre refrigerantes. Y mientras tanto, estamos consumiendo más. Por eso es que este sector tiene tantos retos. Depende de dos cosas, bueno, depende de varias cosas, pero una cosa muy importante son las regulaciones que hay, las normativas que hay para que estos sistemas sean eficientes y estén usados de manera correcta. Y otra cosa es el mejoramiento de la tecnología. Otra cosa importante son las buenas prácticas. Entonces, son varios puntos que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia no tenemos una normativa unificada como tal, como la ASRAE, como la normativa europea, pero sí tenemos algunas normativas interesantes. Por ejemplo, en el Código Eléctrico colombiano se incluyen los equipos de acondicionamiento de aire, de ventilación, climatización, etcétera. Por ejemplo, las resoluciones del Ministerio de Ambiente regulan refrigerantes utilizados, lo cual es muy importante, si no todo el mundo estaría utilizando el refrigerante que quiera, lo cual sería malísimo. También están las normas técnicas colombianas para diseño, instalación, operación y mantenimiento de sistemas de ventilación mecánica, que es importantísimo también porque regula la forma como se deben ventilar los espacios. Tenemos tanto en edificios residenciales o no residenciales como en cocinas. Y además tenemos las recomendaciones y buenas prácticas de la asociación ACAIRE, que es la Asociación Colombiana de Aire Acondicionado y Refrigeración. Aparte de eso, en Colombia solemos seguir las normas ASRAE. Otra ventaja que tenemos en Colombia es nuestro desarrollo con distritos térmicos, lo cual parte de esos esfuerzos que se están haciendo para hacer más sostenibles los sistemas de climatización y de refrigeración. Tenemos varios. De hecho, este es el logo de Distritos Térmicos Colombia. Pero ¿qué es? ¿Qué es un distrito térmico? Cuando hablamos de un distrito térmico puede ser tanto para enfriar, en este caso es Cooling District, o puede ser para calentar, Heating District. Depende del clima, pues, y depende de la aplicación. Y un distrito térmico no es más que un sistema centralizado. Pero en ese sistema centralizado se produce agua fría o agua caliente. Y esa agua caliente o fría es la que se entrega a los usuarios. Y esos usuarios pueden ser tanto residencial como industrial, como comercial. Lo que llamamos el usuario final puede ser cualquier usuario final. Entonces, hay unos desafíos concernientes a estos sistemas en la forma como se comercializa
y cómo se mide además la cantidad de agua que estamos entregando. ¿Cómo se hace? Por medio de intercambiadores. Entonces, si ven esta gráfica, está el centro energético y a través de unos intercambiadores se envía a las distintas unidades manejadoras, que son estas, dice AHU porque está en inglés, pero es Air Handling Unit, y de ahí se entrega a cada usuario final. Y ha tenido una evolución. Al principio simplemente era un lugar centralizado donde se producía frío, por así decirlo, y pues se almacenaba también, porque siempre se necesita almacenar. Pero estos sistemas fueron evolucionando de tal forma que se fueron combinando también con sistemas para producir energía en el mismo sistema centralizado, a tal punto que ya hablamos de sistemas de quinta generación. Hasta aquí podemos ver de cuarta generación, donde está combinado con energías renovables y de almacenamiento, pero ya hablamos de una quinta generación que va a utilizar ¿qué? Ciencia de datos. En Colombia tenemos varios sistemas de distritos térmicos. Es más, ya no hablamos de distritos térmicos, hablamos de distritos energéticos, donde se combinan sistemas de producción de frío con cogeneración, por ejemplo. Es decir, estamos produciendo energía para producir el frío, es decir, para activar esos sistemas, son sistemas activos, y al mismo tiempo hasta le podemos entregar a los sistemas industriales. Y si ponemos el sistema apropiado, incluso el sistema industrial nos puede entregar el calor que necesitamos para producir frío también. Son sistemas ampliamente, completamente integrados que requieren de alta ingeniería, sobre todo de control. En este mapita que pueden ver aquí, no sé si se ve bien, pero nos dice los punticos donde tenemos distritos térmicos en este momento, siendo de los más importantes la Alpujarra de Medellín, Serena del Mar en Cartagena, y bueno, hay uno que está en construcción ahorita mismo en Barranquilla, que va a ser el centro de convenciones, pero se sigue desarrollando. Y como les decía, ya estamos en la quinta generación de distritos térmicos, donde está integrado con energías renovables, pero también con almacenamiento de energía que debe estar integrado de tal forma con las redes eléctricas y las redes de energía y con las energías, con los centros de energía renovable, de tal forma que sea lo más eficiente posible. Y esto se logra pues con ciencia de datos y con sistemas de control avanzados. Y bueno, a partir de todo esto podemos ver que hay unas proyecciones futuras y que hay unas acciones necesarias también en este sector. Yo he hecho una lista, pero por supuesto si alguien tiene una idea más la podemos añadir. ¿Cuál es el trabajo futuro con respecto a este sector? Primero, pues siempre hay que tratar de aumentar la eficiencia energética. Entonces, tecnologías para aumentar eficiencia energética, siempre reduciendo el consumo del compresor. Para eso se debe siempre aminorar las pérdidas del ciclo básico. Recuerden que hay un ciclo básico. Aumentar la eficiencia de los intercambiadores de calor, aumentar la eficiencia con los sistemas de control, mejores refrigerantes que sean más eficientes y además sostenibles, la integración de energías renovables, sobre todo con distritos térmicos, pero también en el caso de sistemas unitarios. Lo ideal sería poder integrar energías renovables con el usuario final, el usuario de tipo residencial o comercial. Investigación en distritos térmicos, como les decía, llevamos por la quinta generación, no en Colombia, pero a nivel mundial sí. Sistemas pasivos, poder integrar sistemas pasivos con nuestros sistemas de aire acondicionados y materiales.
Y los materiales no solamente se refieren al tema de aislantes, sino al tema de cómo construimos los dispositivos que necesitamos en los ciclos de compresión de vapor. Y también pues tendría relación con los refrigerantes. Bueno, termino con esta frase también de Lord Kelvin, que dice que el avance de la ciencia depende de la libertad de pensamiento y del intercambio libre de ideas. Entonces, yo los dejaría con la reflexión de que no piensen que todo está inventado y que siempre traten de buscar nuevas cosas para mejorar nuestros sistemas, que siempre hay una forma de mejorar. Recuerden, si se mide, se puede mejorar. Así que siempre vamos a poder mejorar. Muchas gracias. Si tienen Le alguna pregunta. agradecemos su conferencia. Muy bien tratados todos los temas y pues le vamos a dar paso a las preguntas. Acá en el auditorio de la universidad, cerca de unas 100 personas y pues están más o menos conectados a través de las redes de esta conferencia. Entonces, si hay alguna pregunta, le cedo el micrófono. La presidenta Nicole entonces tiene algunas de las preguntas que de pronto se han venido desarrollando. Bueno, una de las preguntas es ¿cómo se protegen los sistemas de climatización en distritos térmicos como la corrosión? Repito, a ver si escuché bien. ¿Cómo se protegen los sistemas de climatización en distritos térmicos en corrosión? Sí. Esa fue la pregunta. Bueno, fíjate que se trata de un tema de materiales. Podemos utilizar a veces otros materiales o podemos utilizar a veces tratamientos térmicos en esos materiales o aislamientos. Por ejemplo, de un tiempo para acá, de hace unos años para acá, se empezaron a reemplazar las tuberías de cobre. A pesar de que el cobre es un material que tiene una alta conductividad para, que sería más eficiente en la transferencia de calor, se empezaron a reemplazar por aluminio porque se dañaban menos. Resulta que en la costa hay unos altos niveles de corrosión y los sistemas se tienden a dañar con el tiempo, sobre todo los que están expuestos al exterior. Entonces, una forma es haciendo las tuberías y los componentes de esos sistemas con materiales que sean más resistentes a la corrosión. Otra forma es aislarlos, lo que se puede aislar, por supuesto. Y otra forma es hacerle tratamientos térmicos a esos materiales. En general, los sistemas se suelen clasificar en los que son para uso exterior y los que son para uso interior. Entonces, los que son para uso exterior utilizan materiales que son más resistentes a esa corrosión. Y, por último, el mantenimiento. El mantenimiento es importantísimo, hace parte de las buenas prácticas. Bueno, hay otra que es, actualmente me encuentro investigando los sistemas de refrigeración Peltier. En su conocimiento, ¿qué materiales o mecanismos me podrían ayudar a que el sistema sea más eficiente y la posibilidad de implementación industrial? Si te digo la verdad, con sistemas Pelletier nunca he trabajado. Sin embargo, puedo ayudarte con esa pregunta, siendo que soy bastante buena con búsquedas bibliográficas. Creo que podemos, si me dan el contacto, yo puedo ayudarlos con esa búsqueda. Ok, otra de las preguntas es, ¿cómo puede manejar los refrigerantes en el sentido de reciclarlos o reusarlos?
Dentro de las buenas prácticas del manejo de refrigerantes, precisamente hay que tomar el refrigerante con un método apropiado y llevarlo a un centro de acopio. En varias ciudades hay diferentes centros de acopio, por ejemplo en Colombia el SENA tiene uno. Entonces cuando ustedes sacan un refrigerante de un equipo, eso no se lleva a la atmósfera, eso no se saca y se suelta a la atmósfera, por así decirlo, sino que hay un método para sacar el refrigerante y llevarlo a ese centro de acopio y ellos allí le dan el uso adecuado. Es peligrosísimo sacar los refrigerantes de los equipos. De hecho, sí se debe hacer, es una pregunta excelente porque sí, se debe tratar. No te diré que reciclar, que si lo van a usar en otra cosa después o que hace, o cómo es su ciclo de vida, pero sí se le debe dar el manejo adecuado. Algunos son tóxicos y no se van a poder reciclar, pero se le podrán encontrar otros usos. Ok, gracias. Teniendo en cuenta el auge y el impacto de la inteligencia artificial, ¿cómo ha podido intervenir en la refrigeración y climatización? Está, de hecho, en investigación, ya te respondo. La inteligencia artificial, tal como la conocemos popularmente, es algo que apareció el año pasado en forma de ChatGPT, de todas estas herramientas que ustedes conocen. Sin embargo, no es una tecnología que apareció apenas el año pasado, sino que ya venía en forma de una disciplina llamada Machine Learning desde hace muchos tiempos atrás. El Machine Learning lo utilizamos en la modelación de equipos, por ejemplo. Lo utilizamos para la predicción, para la detección de fallas. Lo utilizamos para el control automático de los procesos desde hace mucho tiempo atrás. Así que te diría que aunque esta investigación además continuamente ha sido importantísimo para, para los sistemas de climatización en general y de enfriamiento. Ok. Y otra de las preguntas es, ¿cuál es la forma más eficiente de implementar distritos térmicos en Bogotá? En Bogotá ya hay distritos térmicos, pero me gustaría más que fueran más específicos, que sea más eficiente, pero ¿en qué sentido o en forma general? En general, En general, en general. En general. Bueno, ¿qué pasa en Bogotá? Em, Bogotá es clima frío, así que necesitan muchos sistemas para calefacción. Pero en algunas partes también necesitan refrigerar, sobre todo en la parte industrial, y a veces también enfriamiento en forma de climatización. Y lo sé porque algún tiempo atrás yo instalé equipos de enfriamiento en Bogotá y no entendía por qué, y resulta que a veces hace calor en Bogotá. Entonces, en forma general, la forma más eficiente para los distritos térmicos es que puedan trabajar ambos modos, que puedan entregar frío, que puedan entregar calor y además que se busque la forma de integrarlos con sistemas de cogeneración y energías renovables. Lo que pasa en el interior del país es que en la costa hay un mayor digamos, potencial de integración con energías renovables porque tenemos nuestro potencial de energía eólica y tenemos nuestro potencial de energía solar. Así que habría que buscar la manera de poder integrarlo, por lo menos con energía solar fotovoltaica. Y si se puede, yo diría que en Bogotá podríamos integrarlo con energía solar concentrada, lo cual sería bastante interesante. Entonces, creo que sí, hay un potencial en Bogotá para eso.
Perfecto, muchas gracias a la doctora Blanca. Le vamos a dar la palabra al ingeniero Luis Felipe para que cierre la sesión. Muchas gracias a todos por su participación en esta conferencia. Gracias a ustedes. De nuevo, pues muchas gracias a la doctora Blanca, de verdad que pues en solo 2 horas nos expuso prácticamente un semestre de termodinámica, de transferencia de calor y incluso pues conceptos más avanzados. Y es como a manera de abrebocas todo lo que puede uno hacer en esta industria de HVAC y refrigeración, ¿sí? En parte eso es lo que queremos desde ASHRAE Capítulo Colombia, ¿no? Divulgar todo lo que se puede hacer, todo lo que hay a nivel técnico, inclusive, pues tal vez ustedes que son estudiantes no lo saben, no tienen esa visión industrial, pero Colombia es una potencia regional en muchos de estos temas térmicos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los distritos térmicos que estaban hablando. A nosotros nos llaman de otros países y nos preguntan, venga, ¿cómo ha sido su experiencia? Porque nosotros ya tenemos distritos térmicos funcionando aquí en el país, ¿sí? Nos preguntan, nos piden asesorías. Entonces, de verdad que en esto hay mucho por estudiar, ¿sí? Hay mucho por hacer, por investigar, por especializarse, por trabajar. Es más que solo aprender a instalar mini splits y a cambiar compresores, ¿sí? Hay mucho por hacer y pues todos estos temas de cambio climático, de eficiencia energética, de agotamiento del gas y del petróleo no son otra cosa más que oportunidades y retos, ¿sí? Entonces, la invitación está abierta, ¿sí? Sáquenle provecho a su estudio de termodinámica, a ASHRAE, a nosotros, ya cuando nos vayamos conociendo, que nosotros estamos aquí es para transmitir el conocimiento. Entonces, de nuevo, muchas gracias por el espacio, por la paciencia. Sabemos que este horario es complicado, pero pues ya conforme vaya pasando el tiempo iremos tratando temas un poquito más aplicados, más dinámicos y trataremos de hacer las sesiones de pronto menos pesadas. ¿Listo? Entonces, de nuevo, muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.